El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Les contamos que recientemente el Senado aprobó en su último debate el proyecto de ley que establece los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetos de especial protección. Logros que cambian las historias, las luchas y por supuesto la tenacidad incansable de estas mujeres. Para hablar de este tema y otros de igual trascendencia, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional, hoy está con nosotros la senadora de la República por el Pacto Histórico, Gloria Inés Flores. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bueno, Patricia, gracias por esa invitación y para mí es realmente una alegría poder contarle al país que logramos que este proyecto de ley, que es parte de la historia de tantas mujeres en nuestro país, de miles y miles de mujeres, se haya logrado por unanimidad en su último debate en el Senado de la República. Usted ha sido una luchadora, defensora de los derechos humanos en Colombia y así da cuenta su historia. Este proyecto de ley, ¿cómo alivia el alma, sobre todo, de esas mujeres y de esas personas que están tan cerca del tema de la desaparición forzada en el país? Sí, primero mi lucha por los derechos humanos empezó en los años 80 y conocí a Janet Bautista, la hermana de Nidia Erika Bautista, en 1988, cuando desaparecen a su hermana. Es la Fundación Nidia Erika Bautista la que impulsa este proyecto de ley. Lo conversamos en varias ocasiones con la Fundación y se logra concertar con un conjunto de congresistas de nuestro país, todos provenientes de la causa de los derechos humanos. Y este proyecto ayuda considerablemente al reconocimiento de las buscadoras, que son aquellas mujeres, fundamentalmente mujeres, sí, que han trabajado en la búsqueda de sus seres desaparecidos, en los campos, viviendo, sufriendo vicisitudes, torturas muchas veces, secuestro, violaciones sexuales, y que nunca desfallecen hasta encontrar a sus seres queridos. Y este proyecto de ley las convierte en sujetos políticos fundamentales en la construcción de la paz. Es decir, los escenarios de negociación de la paz deben contar con la voz de las buscadoras. Ese es uno de los elementos políticos de esencia, y la protección de sus derechos fundamentales, también de los derechos económicos y sociales que las atraviesan. Eso es muy importante y ahí me quiero detener un poco porque usted dice y conjuga un verbo que en este caso resulta sorprendente, y dice: ellas trabajan buscando sus familiares. Y es que para muchas esto se les ha convertido en un trabajo, en un proyecto de vida. Sí. No pueden hacer nada más porque ni su alma ni su corazón ni su vida misma les permite que no sea buscar la verdad de la historia de sus seres queridos. Y en ese apoyo económico, digamos que hoy en día enmarca también este proyecto de ley. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando también del empoderamiento de las mujeres buscadoras, porque las mujeres buscadoras, además de ese trabajo arduo buscando sus seres queridos, vienen a mi mente hechos impresionantes de encontrar a mujeres en campos, en el Putumayo, donde estaban hundidos y habían palitos porque ahí habían tumbas de personas descuartizadas, desaparecidas, y habían varias mujeres buscando, arañando, porque no había apoyo en ese momento del Estado. Entonces viene, por ejemplo, a la imagen de doña Blanquita, Blancanieves, porque ella quedó con 7 niños. Se llevaron 4 de sus hijas, quedó con sus nietos y su hijo menor, y con su otra hija, una única hija que quedó viva. Las 4 fueron desaparecidas y duró 9 años
buscando a sus hijas hasta que logramos encontrarlas. Y fue impresionante porque lo que veo es la transformación de las mujeres. Se vuelven además lideresas que empiezan a hablar, a denunciar, a dar entrevistas a los medios, a pelear en la fiscalía, en los distintos organismos encargados de la justicia, la verdad y la reparación. Es decir, la transformación de las mujeres para convertirse en sujetas políticas es impresionante. Y este proyecto busca además protegerlas en su esencia, para que no sean torturadas. El Estado acompaña realmente a esas mujeres o secuestradas o violadas, como les ha tocado a muchas de ellas, y también paulatinamente el reconocimiento de derechos sociales, como el ingreso que puedan tener estas mujeres que no tienen nada, empezar a valorar el tema de vivienda, de educación, de salud, de una serie de reconocimientos de derechos que son esenciales para ellas y para su familia. Es decir, ellas van a poder tener acceso a subsidios para vivienda, para mejoras incluso de sus casas, de los lugares donde viven. Están contemplados los derechos sociales y económicos para las mujeres buscadoras. Me causa mucha curiosidad esta historia que usted nos cuenta de la señora Blanca, que no conocemos, no le conocemos su rostro, y terminó cuidando a los 7 niños, pero también buscando a sus hijas. Se dice rápido, pero realmente ahí hay un fondo muy importante en esa historia, y es como ella encara la vida para tener que sacar adelante 7 niños, pero a la vez tener que buscar a sus hijas. Pues ella se llama Nieves Galárraga, pero le decían Blanca Nieves por los 7 niños. Y adquirió ese nombre como un reconocimiento a que además de buscar a 4 hijas, cuidaba de sus 6 nietos más su hijo menor. Pero Blancanieves es el ejemplo de esas mujeres resilientes que tuvo que desplazarse del Putumayo y regresó después de que encontró sus 4 hijas, producto de un testimonio entregado por un paramilitar preso que la leyó en una revista y dijo no puedo más, y buscó a nuestra organización. En ese momento yo era directora de Minga, nos buscó y ella fue a hablar con uno de los perpetradores de ese horrible hecho, porque las secuestraron a las 4, las torturaron, las violaron y después las descuartizaron y las enterraron. Y no solamente es el conocimiento de esta verdad, sino el camino para llegar a esa verdad. Y usted también habla de historias desgarradoras como abusos sexuales, en muchos casos detenciones arbitrarias, amenazas. Esta víctima, pues digamos que termina también encarando la crudeza de la situación. ¿Por qué terminan ellas siendo amenazadas, violentadas, abusadas? Porque están precisamente buscando a sus seres queridos y buscando la verdad para que haya justicia y haya reparación. Entonces, al buscar la verdad, empiezan a tocar intereses de grupos armados, incluso de intereses de sectores de la fuerza pública que lamentablemente han conestado, han hecho parte de estas prácticas inhumanas que afectan tanto a la humanidad. Entonces, al tocar esos intereses y ser persistente en la búsqueda de la verdad, por eso responden los perpetradores responden con amenazas, con secuestros, con torturas. Janet Bautista, por ejemplo, la hermana de Nidia Erika, tuvo que irse al exilio, el hijo de Nidia Erika también, por trabajar en el caso que logró determinar cómo ella fue secuestrada por la Brigada 20 en ese momento, y aparece después de muchos años de búsqueda enterrada en un cementerio cercano acá a Bogotá, en un pueblo yendo hacia los Llanos Orientales. Entonces ella sufrió muchísimo, retornó después de años de exilio a continuar su lucha. Crea la Fundación Nidia Erika Bautista como memoria a su hermana, y desde ahí surge la necesidad de trabajar esta ley de las mujeres buscadoras, porque ellas han vivido en carne propia
todos estos hechos de violencia, de amenazas, de estigmatización y de señalamientos. El proyecto, por supuesto, cobija a las mujeres, pero solo las mujeres, porque también hay historias de hombres, de hermanos, de esposos, de hijos que también son muy duras. También, pero en esencia son las mujeres las buscadoras. Las mujeres son las madres, las esposas, las hijas, son las que más empeño le ponen en la búsqueda de sus seres queridos. No queremos decir que los hombres no lo hagan, pero la persistencia de la mujer es mayor cuando se trata de defender la vida y de trabajar por la causa de los derechos humanos. Que es básicamente también parte de su historia. Usted desde muy jovencita ha trabajado en defender los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo encuentra esa vocación? Pues la encuentro yo creo que también desde mi formación en el colegio, en colegio de monjas franciscanas. Me formé bajo, digamos, inspirada en San Francisco de Asís, que siempre estuvo al lado de los más necesitados. Además, yo creo que uno de los primeros animalistas declarados en el mundo, ¿Sí? Porque claro, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, él hablaba, él reconocía la vida de todos como una prioridad, y en esa esencia de San Francisco de Asís, pues yo creo que los valores que en el colegio se transmitieron y en mi familia me permitió encauzar mi vida por la lucha de los derechos humanos. Entré a la universidad pública en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, y allí lo primero que encontré el primer día era la denuncia de las detenciones, torturas y juicios sumarios contra estudiantes de la Universidad Industrial, profesores, y ahí empecé yo a preocuparme. Yo dije, yo no sabía que esto ocurría, que en Colombia había tortura, que en Colombia habían detenciones de 30 días o 28 días en batallones militares. Entonces por ahí empecé en la defensa de los presos políticos, en las movilizaciones y posteriormente los desplazamientos forzados, la desaparición forzada, que fueron violaciones que se fueron desarrollándose en el transcurso de la violencia, el conflicto armado interno, hasta estos días en los que sigo como defensora de derechos humanos acompañando a muchísimas comunidades indígenas, campesinas, mujeres en distintos territorios del país. Puedo decir que conozco la Colombia profunda, que he recorrido el país, que he llegado a los territorios donde más necesitan a los defensores y defensoras, que me he hecho como mujer y como proyecto de vida, me he hecho al lado de la gente, he aprendido del dolor, he aprendido lo mejor, es la capacidad de resiliencia que tienen las comunidades y los seres humanos. De los territorios he aprendido la inmensa fuerza de las culturas indígenas, afro, Bueno, pero desde campesinas. pequeña, ¿no? Usted ha tenido una relación Sí. con las mujeres tabacaleras de este país muy fuerte, que seguramente también le dieron los cimientos para llenar esa Sí. mochila de tantos valores Claro. y de tanto valor. Sí, mi mamá decía, pero ¿por qué me salió tan distinta esta hija? Entonces yo creo que yo hago, echo de para atrás y digo, me crié muy cercana a mis abuelos, y mi abuelo tenía una fábrica de tabaco. Santander siempre y en el pasado era pujante Sí. por las tabacaleras, y yo lo acompañaba todas las tardes, tenía 3, 4 años, 5, y me iba con él a la fábrica, y duraba 1 hora trabajando, haciendo tabaquitos con las tabacaleras, y yo creo que también la conciencia social nace ahí, Por en supuesto. esa conexión con la clase trabajadora y con las mujeres. Bueno, pero hay muchos más temas para comentar en esta entrevista, para encarar, y uno de ellos tiene que ver también con los asuntos internacionales de Colombia. Hablamos de eso después de la pausa. Claro que sí. La senadora Gloria Inés Flores hoy en Entrevistas con Alma de País. Ya regresamos. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan
Creo, un programa de economía popular, de crédito y educación financiera al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Hoy en entrevistas con Alma de País, la senadora de la República por el Pacto Histórico, Gloria Inés Flores. Ella es socióloga con una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía y con un alma y un corazón muy santanderiano. Senadora, ¿le molesta que le digan que las mujeres santanderianas son bravas? No, no me molesta. No, ¿porque es la verdad? Somos recias, somos persistentes y somos claras y francas. Por eso dicen que somos bravas, pero no, lo que somos directas. ¿Qué le saca el mal genio? La mentira. ¿Y qué le roba una sonrisa? Ah, la gente. Siempre me roba sonrisas. Bueno, usted como buena santanderiana ha vivido también muy de cerca la importancia de las relaciones con un país como Venezuela y ha vivido la historia de esas relaciones, no solamente como figura pública, sino incluso como de manera indirecta con todo lo que ocurre en Cúcuta, en Bucaramanga, de cara a Venezuela. Hoy en día, realmente, ¿cómo podemos analizar y ver cómo están estas relaciones con el país vecino? Bueno, para mí las relaciones con Venezuela y con Ecuador y las fronteras en sí son esenciales. ¿Por qué? Porque me he formado también como defensora y trabajé en Norte de Santander, en Arauca, en el Cesar, que son departamentos de frontera. Claro. Viví la situación del conflicto, del desplazamiento de colombianos y colombianas hacia los países vecinos, tanto en la frontera con Ecuador como en la frontera con Venezuela. Y hice un trabajo extraordinario con el equipo de la Asociación Minga en esas dos fronteras que nos permitió un reconocimiento de la República de Francia en el Premio de Derechos Humanos en el 2002, acompañando a las poblaciones refugiadas en los dos países. Entonces conozco la frontera, la he vivido, la realidad de los colombianos y colombianas allí, y me nace por eso el compromiso de trabajar siempre alrededor de esos territorios que son quizás los más excluidos, claro, de los excluidos en Colombia. Mi compromiso de la Comisión Segunda estuvo desde que inicié el Senado con el Pacto Histórico en trabajar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, porque esa es una frontera profundamente viva. Claro. Y haber roto esas relaciones y haber cerrado la frontera tuvo unos impactos en materia de seguridad inmensos, afectó vidas, familias, miles de familias y sobre todo los departamentos y los estados fronterizos que se vieron afectados económicamente. Entonces presentamos esa propuesta en el Congreso, se abrieron y se creó una comisión accidental dedicada exclusivamente al seguimiento de ese proceso de restablecimiento diplomático y comercial. Hicimos un evento, acompañamos al presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se abrió la frontera en el puente, y posteriormente hicimos el encuentro de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional de Venezuela y el Congreso de la República, sellando un acuerdo conjunto entre los dos órganos legislativos para hacer un trabajo de seguimiento en el restablecimiento de las relaciones. Y en términos, por ejemplo, económicos, en donde algunos empresarios colombianos estaban como muy precavidos de volver de nuevo al país vecino, de volver otra vez a hacer negocios con Venezuela, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo ve usted ese restablecimiento, sobre todo en términos comerciales? Bueno, realmente el clamor de la gente era la apertura de la frontera. Quiero decirles que todos los gremios económicos de la zona fronteriza estaban urgidos porque se abriera la frontera y se restablecieran nuevamente las relaciones. Y otros empresarios más de
digamos, del suroccidente, el Caribe, de Antioquia, de Bogotá, también pues estaban interesados en el restablecimiento. ¿Por qué? Porque es que era el segundo socio comercial en el pasado y perdimos a nuestro segundo socio comercial por una decisión, pues para mí profundamente equivocada, hecha por el gobierno anterior. ¿Qué ha pasado? Que es muy fácil destruir, pero es más difícil construir. Entonces este proceso ha sido lento. Queremos llegar a 1.000 millones de dólares de exportación hacia Venezuela. Esto ha sido paulatino, apenas vamos en 700, 800 millones de dólares. Esperamos que este año suba a 1.200 millones. Pero ¿cuál ha sido la dificultad? Que no contamos con los instrumentos todavía legales que nos permitan avanzar con mayor celeridad. En el Senado aprobamos un proyecto de ley que va dirigido a la protección de inversiones de los industriales o comerciantes colombianos y venezolanos de lado y lado. Ya fue aprobado en Venezuela, nosotros apenas lo tenemos aprobado en Senado, pasó a Cámara de Representantes y ahí ha tenido ciertos retrasos. ¿Afectando qué? Afectando al empresariado colombiano. ¿Y retrasos por qué? ¿Cuál es como el palo en la rueda? Retrasos porque ahí hay como algunas presiones políticas de algunos sectores, pero no entienden que eso lo que genera es una afectación sobre la economía del país y sobre los industriales colombianos, porque es un proyecto dirigido precisamente a brindar la estabilidad y a la protección jurídica a aquellos que quieren exportar y a los que de allá de Venezuela quieran exportar hacia Colombia. Ya. Senadora, ¿qué tanto también pueden afectar las relaciones con Venezuela actualmente con las opiniones que ha expresado incluso el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo allí en este país a mitad de año? Yo creo que hay una madurez. Hoy precisamente estamos avanzando, cuando digo hoy, estos días, estamos avanzando con celeridad en un fortalecimiento del relacionamiento entre el gobierno venezolano y colombiano. Se realiza una reunión de cancilleres en Cúcuta, que va a ser muy importante, una reunión que va a traer resultados en varios órdenes en materia de seguridad fronteriza, que es una de las alertas y llamados de los gobiernos fronterizos. Por el otro lado, para también avanzar en la movilidad que necesitamos garantizar en la zona fronteriza. Un ejemplo concreto, acabo de venir del departamento de Arauca. La vía de la soberanía se gasta 12 horas la gente de Arauca para llegar a Cúcuta. Por el lado de Venezuela puede durar 3 horas y lo hacían en el pasado. ¿Cómo habilitar esos pasos que son fundamentales para la movilidad entre los dos países y la propia de los colombianos? Están también una serie de desafíos que tenemos en materia de fortalecimiento de infraestructura entre los dos países, poder resolver temas aduaneros y comerciales que todavía están vigentes, el tema del transporte, que es fundamental, de carga y de pasajeros, porque aún persisten situaciones como que tienen que descargar en la frontera y las mulas o tractomulas no pueden pasar hacia el lado venezolano o viceversa. Y en términos diplomáticos, por ejemplo, de cara precisamente a lo que afirmaba el gobierno y el presidente Petro en su cabeza sobre la inhabilidad de María Corina Machado. Bueno, es que yo creo que hay asuntos que son internos de un país. Hay un desconocimiento profundo también sobre la realidad venezolana. María Corina Machado tiene una inhabilidad que además en el proceso de negociación que acompañó Colombia como observador en Barbados, se acordó que esa inhabilidad pasaba al Tribunal Superior de Justicia, que es nuestra Corte Suprema, y la Corte Suprema lo ratificó. Y por otro lado, no se inscribió su candidata con los mecanismos asumidos por el Consejo Nacional Electoral, y la MUD y los de oposición definieron que su candidato no era la señora que había definido María Corina, sino Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, que es, el Zulia es en Venezuela como Antioquia es a nosotros, y es uno de los hombres más
que ha recibido más votos, ha hecho campaña electoral a la presidencia y la oposición decidió que fuera otro. Pero en el caso venezolano, como un poco para aclararle también a la ciudadanía, hay 13 candidatos inscritos, 12 son de oposición. Hay uno que tiene mucha fortaleza, que es Manuel Rosales, y otros de sectores de oposición que seguramente entre ellos van a hacer algunas coaliciones de alianzas. Entonces, pensar que María Corina es la única es una equivocación. Es como aquí que hay una diversidad también de partidos y de movimientos políticos, y creo que el presidente Petro tiene que documentarse un poquito más sobre el tema venezolano, especialmente sobre lo electoral. Entiendo la posición del presidente Petro en relación con la Comisión Interamericana, porque él fue favorecido por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, y él ha hecho alusión siempre a que la Comisión Interamericana y la Carta Interamericana es realmente un baluarte para todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Lamentablemente Venezuela y otros países se han retirado y no los puede cobijar, digamos, esa convención. Pero yo creo que vamos por buen camino, y la decisión de hacer la reunión de cancilleres es una demostración política del presidente Petro, que ante todo va a poner de presente mantener las relaciones de buena vecindad, además porque Venezuela juega un papel muy importante para la paz de Colombia. Por supuesto. No solamente es económicamente, energéticamente, todos los proyectos de integración pasan por allí, sino el papel esencial que juega Venezuela hoy en la construcción de la paz, y lo que ha servido como garante para facilitar los diálogos con los distintos actores armados. Es muy importante, por supuesto, este tema con Venezuela, como lo es con Ecuador. Ahí también el restablecimiento, la unión, la posibilidad incluso de vuelos comerciales a través de Satena que unan la población Tumaco con el Ecuador, son muy importantes. Estamos allí trabajando también para estrechar cada vez más las relaciones con este país. Sí, y lamentablemente acaba de ocurrir un hecho que es inédito, el haberse, que afecta a la Convención de Viena, que afecta terriblemente a la región de América Latina. Ya ha sido convocada la CELAC para tratar el tema de cómo la Embajada de México es asaltada por fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Eso va a tener unos impactos en todos los procesos de integración, y hay que saber sortear este momento con Ecuador desde el gobierno de Colombia, pero no se puede permitir, digamos, que sigan sucediendo hechos que ni siquiera en las peores dictaduras del continente se hicieron, y es tomarse el territorio de un país como es el caso de México. Entonces ahí tenemos también esa dificultad, pero nosotros, yo creo que la política exterior colombiana hoy está centrada esencialmente en fortalecer la integración de nuestra región, y para eso hay que tratar de superar varios de los problemas que afectan y atraviesan la integración latinoamericana. Usted ha trabajado casi que desde el año 2000 junto al presidente Gustavo Petro. Usted conoce de primera mano el ideal de país que este hombre tiene realmente en la cabeza. ¿Cómo podría definirlo? Bueno, yo siento que con el presidente Gustavo Petro nos une una relación de amistad, de hermandad y de lucha por una causa que moviliza también al pueblo colombiano, que es lograr que en este país haya paz primero, haya igualdad, haya reconocimiento de oportunidades para todos, y sobre todo para estos pueblos diversos que nos contienen en un territorio tan hermoso y bello. Gustavo Petro es un hombre que yo digo que es un animal de galaxia, o sea, que siempre ve más allá de todos, está leyendo el mundo y el universo siempre adelante. A veces no lo entendemos,
a veces no lo entienden, pero es un visionario. Y un visionario que tiene además la persistencia y la enorme fortaleza para lograr que los sueños se materialicen. Y esto que estamos viviendo ahora es un sueño que hemos construido y llevado sobre los hombros y amasado con nuestras manos desde hace muchos años. Pues senadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído buenas noticias y por habernos dejado parte de su pensamiento, de su opinión aquí en Entrevistas. Bueno, muchas gracias, Patricia. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.